Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar sobre el tema de los eczemas. Mi nombre es Daniela Álvarez Contreras. Me gustaría comenzar con las generalidades. En cuanto a esto, hay que tener en cuenta que es muy frecuente, se puede encontrar como un sinónimo de dermatitis, pero la dermatitis es muy inespecífica y esto pues, puede abarcar muchas cosas. El término itis sabemos que es inflamación, entonces se podría decir que es una inflamación de la piel, como por ejemplo una patología ya sea infecciosa o algo también inflamatorio que comprometa pues a la persona. Algo muy importante es que todos los eczemas se consideran dermatitis, pero no todos los dermatitis son eczemas. Bueno, según el griego, los eczemas, su significado es que significa pues como hervir. Los semiólogos se encargan pues de asociar la forma de la parte de la ebullición del agua con la formación de las pequeñas vesículas. Bueno, hay una clasificación de acuerdo pues a los eczemas. Entonces está la clasificación de los eczemas agudos, subagudos y crónicos. Los eczemas subagudos son lesiones vesiculosas, como ampollosas, como ustedes pueden ver en la imagen, son erosiones, pueden generar eritema, incluso pues van a tener exudaciones. Se resuelven pues sin dejar cicatriz, porque son muy superficiales. La diferencia pues con el eczema subagudo es que respecto pues a las agudas ya no son lesiones exudativas y son lesiones que ya dejan, pues como ya lo dije, de ser exudativas a pasar a ser muy secas, o bueno, no tan secas, pues secas, ¿cierto? Y es posible ver que hay algo de descamación. Por la parte pues, del eczema crónico, hay mucha descamación, es un eczema extremadamente serótico y se puede ver que, como ya lo había dicho, mucha descamación y la capa córnea se vuelve más gruesa. Bueno, el primer caso que les voy a mostrar es sobre la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, hablando pues de las generalidades, es muy inflamatoria y es recurrente. Esto se ve aproximadamente en el 80 a 90% de los pacientes menores de edad, a más o menos hasta los 5 años de vida. Genera un prurito intenso y también una pues como descamación. Esto se ve a que hay como una atopia, por eso se llama dermatitis atópica, porque es algo que es como fuera de lugar. Se ve que se puede desencadenar de el asma, la rinitis, la retinoconjuntivitis, entre otras. En cuanto pues a la condición, es porque hay una hipersensibilidad a los antígenos, pues a los antígenos, ya sea endógenos o exógenos. Bueno, por otra parte, se podría decir que hay que tener en cuenta que hay unos criterios mayores y unos criterios menores. Entonces, los criterios mayores sería como el prurito, que hay morfología y distribución en diferentes características, ya sea si ya son adultos, puede generar lichenificación, si son jóvenes o niños, pueden generar como una afectación en la cara o en las flexuras y las superficies, y también pues se puede ver también en la parte de la niñez y ya en la adultez. Y los criterios menores, ya se los voy a decir, son los más importantes, son la cerosis, bueno, todos son importantes, pero unos se ven más que otros. Entonces, está la cerosis, la ictiosis vulgar, el pliegue de Denny-Morgan, también la hiperlineabilidad plantar y palmar y la queratosis pilaris. Incluso también se puede ver el oscurecimiento periocular, pero eso es debido pues también a la enfermedad de base, que es lo que ya habíamos hablado, que podría ser el asma o la rinitis, entre otros. Bueno, las dermatitis de contacto, esas son otras. También hablando de generalidades, es un proceso inflamatorio crónico y recurrente, es causada por la exposición a una sustancia externa, como ustedes pueden ver acá. Hay un cuadro donde nos explica la parte de las generalidades, ya sea de la parte irritativa o alérgica. Por ejemplo, en la irritativa, la mayoría pues sabemos que son irritativas, da la respuesta inmunológica innata, puede ser en cualquier paciente y las causantes pueden ser las aguas pesadas como la cal,
detergentes, ácido clorhídrico, mariscos, entre otros. Mientras que la alérgica, pues solo es un pequeño grupo, es de la parte adaptativa y solo son en personas que pueden tener como la hipersensibilidad o esos pacientes atópicos. Como ustedes pueden ver, ahí está el mecanismo de acción, que en la irritativa hay una pérdida integral pues de la barrera de los lípidos, mientras que en la alérgica está en la vía hematógena y todo pues está sensible, cualquier parte del cuerpo puede responder. Estas son entonces las dermatitis de contacto irritativas, que como ya lo había mencionado, puede ser por diferentes agentes. Entonces, por ejemplo, el agua, los limpiadores cutáneos, puede ser pues por disolventes orgánicos como por ejemplo el benceno, entre otros, agentes oxidantes como el hipoclorito, también las plantas por su contenido acético, pues ácido acético, entre otros. La fitofotodermatosis, esto es muy importante porque en ellos se puede observar que hay como una exposición al sol. Entonces, cuando hay exposición al sol, se crea pues esto que estamos viendo, que son como unas ampollas. Ahí hacen como un fenómeno eczematoso, como ya lo había mencionado, y puede ser por diferentes causas. Se puede considerar pues por la cáscara de mango, entre otros. Entonces está también la dermatitis de contacto alérgica, que puede tener varias clasificaciones, como por ejemplo fotoalérgica, como aerotransportada y reacción tipo sistémica o local. También estas tienen que ver con la parte de los metales, como el níquel cobalto, y como pueden ver ahí. La dermatitis del área del pañal. Esto es muy frecuente pues en la cotidianidad, debido pues a que se ve en los pacientes pequeños, en los pacientes que son los bebés, más o menos se puede ver en lactantes entre los 9 a los 12 meses, son factores de piel inmadura. Entonces siempre se va a ver como la forma de M, y son condiciones que pues el niño puede generar pues como esos hallazgos atópicos que dañan la barrera. Entonces los pañales pues sabemos que acumulan la humedad. También las heces tienen esas proteasas y esas lipasas que también ayudan a que se rompan la barrera lipídica, y por eso es que hay irritación y necesitamos que la piel sea hidratada, por lo cual pues lo que no está pasando. Entonces eso se convierte como en un círculo vicioso. La prevalencia aproximadamente es del 7 al 35%, más que todo se ve como en las mamás que tienen por primera vez un hijo, que no saben pues cómo tratarlo. Bueno, entonces por otro lado, ahí hay un cuadro donde nos explican otras, pues son dermatitis del área del pañal, pero también otras clasificaciones. Entonces está la sifiloide de Jacquet, que es como un cinturoide que más que todo es como en el área del pañal, ¿cierto? Aún no se sabe por qué se da, y son lesiones ulcerativas. La sobreinfección micótica, que es la que ven de segundo, que es lo que va a generar como una descamación, y también puede formar placas como collaretes decorativos. Esto principalmente es como la cándida, que es la principal de la dermatitis del pañal, y también está el granuloma glúteo infantil, que es el uso, el abuso pues o el uso del esteroide de alta potencia en el área del pañal, y esto puede generar pues una complicación por el mal tratamiento que se le está dando. Bueno, la dermatitis numular. Es un eczema que está en forma como de disco o de moneda, se considera, y se relaciona mucho con los pacientes con dermatitis atópica, y se puede ver como una manifestación, pues como ya lo había mencionado, de la dermatitis atópica. Es muy marcada y puede generar pápulas y algo erosivo. Puede verse como en el contexto de patrón reactivo, también de hipersensibilidad, o también de pues, hipersensibilidad retardada, en consecuencia pues a fármacos, o hay una descripción de pacientes con cáncer de mama que se empiezan pues como a ver esta dermatitis numular, y es debido pues a este. Esto se ve más que todo en pacientes jóvenes, en mujeres. Bueno, se puede ver en parches. El tratamiento, lo básico es la hidratación, antihistamínicos, esteroides, antibióticos si realmente lo requiere, inmunosupresores y fototerapia. Disidrosis. La disidrosis o Ponfolix, se considera que este tema, pues antes se le llamaba
antes se le llamaba disidrosis por la parte de la disfunción de las glándulas sudoríparas, pero ya no. La disidrosis, bueno, la Ponfolix, se considera que etiológicamente va a generar ampollas o vesículas, que esos son agudos del eczema disidrótico, pero no todos los eczemas disidróticos tienen esas vesículas. Es muy frecuente y se ve pues como en el herpes zóster. Perdón. Se ven en pacientes fumadores, en pacientes con dermatitis de contacto alérgica, pues en muchos, la verdad. El manejo, pues evitar los irritantes primarios, entre otros. Hay que tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales son los linfomas, el linfético ampollar, entre otros. Dermatitis por éstasis. Las dermatitis por éstasis se ven más que todo en mujeres debido a que es una causa por un aumento de la presión venosa y esto sucede por la disfunción valvular o puede ser espontáneamente por un trauma, pero más que todo es por la parte valvular, entonces puede darse más que todo, como ya lo había mencionado, en mujeres y puede generar el edema. Las causas pues es la hipercoagulabilidad que genera el daño valvular, la genética, la posquirúrgica, la parte postural, o sea, la parte del sedentarismo, los factores hormonales y postraumáticos. También se me olvidaba mencionarles que hay otros dos que son el eczema craquele, se considera que se ve como craquelado o de forma de porcelana con relación al término de craquele, que quiere decir pues que viene de la derivación del significado de sebo. Se me había olvidado ponerles las imágenes, pero esto más que todo se ve en pacientes con hipotiroidismo, alteraciones neurológicas, pues algunos medicamentos o algunos hábitos. Y por último, que es yo considero que es la que más se puede observar en consulta y son las dermatitis seborreicas, que son placas eritrodescamativas que puede tener o no edema y tienen una prevalencia entre el 5% en la población. Estas dermatitis seborreicas son inflamatorias, van a generar eritema y puede haber edema, como ya lo había mencionado, de forma descamativa. También pueden estar ubicados en el tronco, pero más que todo también están en la parte de la cabeza y en el cuero cabelludo. Pues las causas es muy multifactorial, principalmente pues por la alteración de la barrera y demás. Muchísimas gracias.